Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 6 del ciclo 2019-2 tenemos el tema de la filosofía medieval. Les recomiendo, para que puedan seguirme con mayor solvencia, que primero vean el video de teoría, porque en este video nos vamos a dedicar exclusivamente a responder las preguntas de esta semana. Comencemos sin mayor preámbulo con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice lo siguiente. En una discusión filosófica, un estudiante manifiesta lo siguiente. El hecho de que tengamos la posibilidad de emplear conceptos como humano y libertad no supone que estos tengan existencia como esencias en otro mundo. Simplemente hay que concebirlo como meros términos o palabras que resultan útiles para referirnos a las cosas. A ver, jóvenes, este es el popular problema de los universales, ¿no? Ahora, para que sepan por qué es un problema, primero deben entender qué es un universal. Un universal es un concepto general que hace referencia a individuos particulares. Por ejemplo, cuando yo digo pizarra, hago referencia con el mismo concepto a miles de pizarra. Yo les digo, jóvenes, miren, veo una camisa, hago referencia a esta camisa. Pero cuando ustedes tienen otro curso y se refieren a la camisa del profesor, no inventan otro nombre, sino que también la llaman camisa. Ustedes podrían decir, profesor, pero no veo ningún problema en esto. El problema está en lo siguiente. Este universal, este concepto general, ¿existe en un mundo de las ideas de manera independiente, como decía Platón, o es simplemente un nombre para hacer referencia a las cosas? Si ustedes consideran que los universales existen, son reales, son realistas. La postura se llama el realismo. El realismo defiende que los universales son reales, existen. Acá podría estar, por ejemplo, Platón en la filosofía antigua, pero en el periodo de la filosofía medieval está Guillermo de Champeaux. Incluso Guillermo de Champeaux creía que primero existía la idea de caballo y luego los caballos individuales. Sin embargo, si ustedes creen, jóvenes, que los universales no existen, que solamente existen los individuos, es decir, no existe, profesor, la idea de camisa. Lo que existe son camisas particulares que yo veo en los distintos profesores. Solamente que creamos la palabra camisa universal para hacernos referencia a individuos que comparten ciertas características. Solo existen los nombres. Nombres en latín es nómina. De ahí viene el nombre de la corriente. Nominalismo. Máximo representante, Guillermo de Ockham. Sin embargo, profesor, ¿qué posición ocupa Tomás de Aquino? Tomás de Aquino ocupa una posición intermedia que se le conoce como realismo moderado. ¿Por qué es realismo? Porque ellos señalan que los universales son reales. Existen, sí, pero en los individuos particulares. ¿Quién es el representante? Como les había adelantado, Tomás de Aquino. ¿Cuál será entonces la clave? La perspectiva defendida por el estudiante, o sea, por aquel que está diciendo que hay que concebir a los universales como meros términos o palabras, acá está la clave, para referirnos a cosas. Eso tiene que ver, sin lugar a dudas, con el nominalismo de Guillermo de Ockham. Precisamente por eso la clave es la C. 2. Muchas personas que profesan la religión cristiana manifiestan que el único camino para alcanzar una comprensión de la existencia de Dios es la fe. Por eso, suelen sostener que para entender la realidad del Ser Supremo, basta con confiar en el conjunto de verdades reveladas que nos brinda la Biblia. Al respecto, Santo Tomás de Aquino afirmaría que este es el famoso problema de las dos verdades. Pongamos el ejemplo de la existencia de Dios. Para algunos cristianos, la existencia de Dios es un asunto de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que para creer en Dios, vamos a poner acá, basta con leer la Biblia y creer en lo que estamos leyendo y creer en Dios. Representante de esta postura podría ser
Tertuliano. Tertuliano es un filósofo famoso por su siguiente frase: creo porque es absurdo. Tertuliano les decía a los romanos: a mí no me importa que tú no entiendas que María fue virgen antes, durante y luego de alumbrar a Jesús, o que no entiendas la idea de que Dios es uno y trino. Yo no creo porque es algo racional y lógico, yo creo porque es absurdo. O sea, Dios es un asunto de fe. ¿Por qué es imposible? Por eso lo creo. Sin embargo, existe otra postura que considera que Dios es un asunto también racional. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ofrecer argumentos sobre la existencia de Dios. ¿Qué filósofo medieval ofrece 5 vías? Tomás de Aquino. Bien, entonces Tomás de Aquino va a estar acá como representante. Entonces, volviendo a la pregunta nos dice en las últimas líneas que para entender la realidad del Ser Supremo, basta con confiar en el conjunto de verdades reveladas en la Biblia. ¿Qué le diría Tomás de Aquino? Que Dios está al alcance de la fe, pero también de la razón. Entonces, por eso la clave es que otra forma de alcanzar la verdad de la existencia de Dios es a través de la razón. Pregunta 3. Según José, incluso los científicos requieren de la fe para lograr una gran profundidad en lo que respecta al descubrimiento de las verdades más importantes del universo. Partiendo de este punto de vista, él expresa lo siguiente: el entendimiento humano, aunque tenga como base los principios, métodos e instrumentos de la ciencia, es ciego si es que no se apoya desde el comienzo en la confianza en que existe un Dios amoroso, justo, omnipotente, omnisciente y eterno. A ver, recordemos que había un filósofo que decía lo siguiente: creer para entender. ¿Qué quiere decir esto? Como dice en su boletín, que la fe es la base del conocimiento. ¿Cómo interpretar esta? Para yo conocer las verdades de la Biblia, dice San Agustín, primero tengo que tener fe. Si yo voy con fe a la Biblia de que voy a encontrar la verdad, voy a comprender los dogmas de la Iglesia. En cambio, si yo voy a la Biblia en actitud problemática y crítica, como filósofo, voy a encontrar muchas contradicciones. Es más bien cuando creo que el entendimiento se apertura a una serie de cosas que si no creyese, no las comprendería. Por eso un ateo, dirían los cristianos, no creen, porque no tienen fe. Y lo primero en el conocimiento es creer que el libro que vas a leer te va a decir la verdad. Y así lo vas a comprender, ¿no? Entonces, eso quiere decir, jóvenes, que creemos para conocer. Y que la fe nos lleva, nos conduce al conocimiento. Y por eso, no es ninguna novedad, que para Tomás la filosofía depende de la teología. ¿Se somete? Claro que sí, depende, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que el conocimiento, la ciencia, requiere de la fe. Este filósofo, sin lugar a dudas, es San Agustín de Hipona. Por eso es la clave. Jóvenes, la pregunta número 4 también es la pregunta sobre el problema de los universales. Entonces, por una cuestión de tiempo, lo que he hecho es copiar el esquema de la pregunta número 1 porque es tal cual. Vamos a ver por qué. Dice, el problema de los universales. Recuerden que existen los realistas, los universales son reales, Guillermo de Champaux. Los nominalistas, los universales no existen, son solo nombres, Guillermo de Ockham. Y Tomás de Aquino, que dice que los universales son reales, aunque existen en los individuos particulares. Con este conocimiento resulta sencilla la pregunta número 4. El problema de los universales fue uno de los debates más importantes de la historia de la filosofía y tuvo dos posturas marcadamente opuestas. Algunos sostuvieron que los universales existen y que eran independientes de los objetos concretos. Acá están los realistas. Entonces acá están los realistas, ¿no? Es decir, ¿qué eran? Los universales eran materia, esencias, conceptos o atributos. No materia, no atributos, está entre esencias y conceptos. Sigamos. Otros refutaron estos planteamientos y consideraron que los universales no existen. Acá están los nominalistas. Y que eran meros. La pregunta ¿es nombre o pensamientos? Nombres. Entonces la clave es la alternativa B.
A lo largo de la historia han existido teólogos cristianos según los cuales resulta equivocado sostener que la fe y la razón mantienen una estrecha relación a propósito de la búsqueda de ciertas verdades o principios fundamentales acerca de Dios, el alma y la vida en el otro mundo. Por tal motivo, establecieron que una es la vía de la creencia religiosa y otra es la de la investigación de carácter racional. De manera semejante, el filósofo medieval establece una independencia absoluta entre fe y la razón. Este es el clásico problema de las dos verdades. Y tenemos dos posturas. La postura de Tomás de Aquino, que señala que entre verdades de fe y entre las verdades de razón existe un terreno intermedio. O sea, en conjuntos, acá hay cosas que se comprenden por fe y se comprenden por razón. El ejemplo que pone Tomás de Aquino es la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que para Tomás de Aquino uno podía llegar a Dios leyendo la Biblia, pero también pensando correctamente podía llegar a Dios. Y ahí están las 5 famosas vías. No obstante, esta no era la única postura. Había otra postura como la Guillermo de Ockham que cuestionaba esto. ¿Por qué? Porque para Guillermo de Ockham está por un lado las verdades de fe y por otro están las verdades de razón. Las verdades de fe, por ejemplo, se ocupan de cosas sobrenaturales. Un milagro, por ejemplo. Cómo una mujer puede ser virgen después de alumbrar un niño. Y de estas se encarga la teología. En cambio, las verdades de razón tienen que ver con cosas naturales. De acá está, por ejemplo, la ciencia y la filosofía. Por eso, para Guillermo de Ockham, la razón no puede demostrar los contenidos de la fe, porque son metodologías distintas, podríamos decir. En ese sentido, a Guillermo de Ockham le parece una tontería considerar que la filosofía es sierva de la teología. Por el contrario, la filosofía no puede demostrar los dogmas de la teología. Y en ese sentido, no puede demostrar la existencia de Dios. Entonces, ¿qué filósofo medieval está de acuerdo con esta postura que señala la independencia entre fe y razón? Guillermo de Ockham. Agustín se encuentra muy lejos del fideísmo, que siempre representa una forma de racionalismo. La fe no sustituye a la inteligencia y tampoco la elimina. Al contrario, como ya hemos dicho previamente, la fe estimula y promueve la inteligencia. Eso es clave. La fe es un cogitare cum actionare, un modo de pensar asintiendo, que es la traducción de las líneas anteriores. Por esto, si no hubiese pensamiento, no existiría la fe. Y de manera análoga, por su parte, la inteligencia no elimina la fe, sino que la refuerza y en cierto modo la aclara. El fragmento anterior hace referencia al postulado agustiniano que afirma que, recordemos primero qué es el fideísmo. El fideísmo es una corriente que niega el poder de la razón humana y sostiene que el conocimiento se basa en la fe. De ahí viene fideísmo, ¿no? La fe. Todo es fe. Hay que negar la razón humana, ¿no? En ese sentido, San Agustín no es representante del fideísmo, porque para San Agustín, como dice la pregunta, no reemplaza la fe, no reemplaza ni elimina a la razón, sino, como es subrayado, la fe estimula y promueve la inteligencia. Por eso San Agustín decía, la inteligencia es un don de la fe, lo que quiere decir que sin fe no puede haber verdad. Te va a llevar a conocer la verdad. En ese sentido podríamos decir que es el fundamento de la verdad, que tal cual es la clave que tenemos, ¿no? La C. Pregunta número 7. Con el objetivo de absolver una serie de interrogantes de su hijo sobre la condición humana en general, un padre de familia expresa lo siguiente: Hijo, no cabe duda de que cada uno de nuestros actos tiene su origen en la voluntad de Dios.
Esto significa que todo lo que hacemos de una u otra manera depende de Él, que es omnipotente y omnisciente. Con respecto a este planteamiento, San Agustín de Hipona sostendría este problema o estas líneas dan cuenta de un problema fundamental de la teología cristiana, jóvenes. El problema es el siguiente. ¿Cómo si existe Dios y ha creado todo, ha creado el mundo, al hombre, existe el mal? El clásico problema de la teodicea, que es tan importante que existe una rama de la teología que fundamentalmente discute esta cuestión. Lo que trata de hacer San Agustín en ese sentido es de conciliar lo que se llama el providencialismo de Dios con la libertad humana. Viejo problema de la teología, ¿no? Porque si existe un destino, no existe libertad, ¿no? ¿Qué es el providencialismo? Considerar que Dios conoce tu destino, conoce todo lo que vas a hacer, conoce tus elecciones, ¿no? Conoce lo que van a realizar los hombres. Pero para San Agustín, el que Dios conozca el destino de los hombres, para nada niega que el hombre es libre. Y sus actos, por ende, tienen libertad. Lo que quiere decir que si el hombre es libre, es responsable. Y recordemos nada más que para San Agustín, el origen del mal no es Dios, sino más bien es el uso incorrecto de nuestro libre albedrío, ¿no? Si una persona como Keiko Fujimori, que ha cometido actos de corrupción, está rezando el día de hoy en la noche, no podría culpar a Dios de su destino, porque ella eligió y eligió mal, diría Dios, ¿no? Entonces, el problema del mal está en la libertad humana, dice Agustín de Hipona, ¿no? Con respecto a este planteamiento, San Agustín de Hipona sostendría a. El hecho de que Dios tenga un carácter trascendente implica que no mantiene ningún tipo de relación con los seres humanos, sí mantiene un tipo de relación. Es correcto asumir la idea de que los hombres estamos completamente determinados en todo lo que concierne a nuestras acciones, no porque si no el hombre tendría ahí un destino. No es cierto que todos nuestros actos dependan de la voluntad de Dios, pues poseemos libertad para elegir entre el bien y el mal. Exacto. El hombre es libre y por ende es responsable de sus actos. La pregunta número 8, jóvenes, también es el problema de las dos verdades y por eso lo que he hecho por una cuestión práctica es copiar el esquema de la pregunta número 5. La pregunta dice, para María el hecho de que alguien sea cristiano no debe llevarlo a pensar que todo puede hallar respuesta en la Biblia. Creo que existen un conjunto de preguntas que solo pueden ser absueltas sobre los fundamentos de la investigación científica, cuyo punto de partida es el entendimiento. Por ello, si queremos saber cuándo se acercará un cometa, necesariamente debemos recurrir a la astronomía. Nada encontraremos al respecto en la Biblia. Sin embargo, esto no significa, y esto es clave, esto no significa que fe y razón siempre vayan por vías separadas, ya que a propósito de ciertas cuestiones pueden llegar a las mismas conclusiones. O sea, fe y razón pueden llegar a las mismas conclusiones. Esa es la perspectiva de Santo Tomás de Aquino. Por ende, la clave es la A. Bueno, jóvenes, ahora vamos a practicar el texto para entrenarnos en lecturas filosóficas, porque a veces viene en los exámenes de la pre, no tanto, de admisión, sino. Muy bien, dice, Dios es la esencia suprema, es decir, la que existe en grado sumo y por tanto es inmutable. Ahora bien, al crear las cosas de la nada, les dio el ser. Acá está la tesis de la famosa creatio ex nihilo. Dios crea el universo a partir de la nada. Dios les dio el ser, pero no un ser en sumo grado, como es Él, sino a unas les dio más ser y a otras menos, creando así un orden de naturaleza basado en los grados de su esencia. Acá está la famosa cadena del ser. Para Agustín, por ejemplo, estaban los animales, el hombre, los ángeles y Dios. Eso es lo que se llama la famosa cadena del ser. Concluyendo, pues, la naturaleza que existe en sumo grado por quien existe todo lo que existe, o sea, Dios. No tiene otra
contraria más que la que no existe. Al ser se opone el no ser, o sea, la nada. Dios sería el ser ahora. Por eso, a Dios, esencia suprema y autor de todas las esencias, cualesquiera sean ellas, no se opone ninguna esencia. Que nadie se empeñe en buscar una causa eficiente de la mala voluntad, o sea, ¿quién crea la mala voluntad? La maldad. San Agustín en lo que viene va a decir dos cosas. La primera, que el mal no existe, es ausencia de bien. ¿Existe la oscuridad? No, es ausencia de luz. No es eficiente la causa, sino deficiente, puesto que la mala voluntad no es una eficiencia, sino una deficiencia. Así es, apartarse de lo que es en grado sumo para volverse a lo que es en menor grado. He ahí el comienzo de la mala voluntad. Querer encontrar las causas de estas defecciones, dado que no son eficientes sino deficientes, es como si alguien quisiera ver en las tinieblas. No existe el mal, es ausencia de bien. Entonces la clave es la D. El mal no posee ninguna esencia y por tanto no existe como ser. Entonces, jóvenes, hemos visto las reflexiones de la filosofía medieval y hemos respondido las preguntas y también visto la lectura. Espero que les haya quedado claro los temas de esta semana y ya saben que cualquier duda o comentario lo pueden dejar en el link de este video. Nos vemos la siguiente semana.